nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Humildemente reconocemos nuestros pecados y pedimos perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Oremos. Señor Dios nuestro, cuya gracia inefable nos enriquece con toda clase de bendiciones, concédenos pasar de la antigua servidumbre del pecado a una vida nueva, y así prepararnos para la gloria del reino celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Daniel. Había en Babilonia un hombre llamado Joaquín. Él se había casado con una mujer llamada Susana, hija de Hilquías, que era muy hermosa y temía a Dios porque sus padres eran justos y habían instruido a su hija según la ley de Moisés. Joaquín era muy rico y tenía un jardín contiguo a su casa. Muchos judíos iban a visitarlo porque era el más estimado de todos. Aquel año se había elegido como jueces a 2 ancianos del pueblo. A ellos se refiere la palabra del Señor. La iniquidad salió en Babilonia de los ancianos y de los jueces que se tenían por guías del pueblo. Esos ancianos frecuentaban la casa de Joaquín y todos los que tenían algún pleito acudían a ellos. Hacia el mediodía, cuando todos ya se habían retirado, Susana iba a pasearse por el jardín de su esposo. Los 2 ancianos que la veían todos los días entrar para dar un paseo, comenzaron a desearla. Ellos perdieron la cabeza y apartaron sus ojos para no mirar al cielo y no acordarse de sus justos juicios. Una vez, mientras ellos aguardaban una ocasión favorable, Susana entró como en los días anteriores, acompañada solamente por 2 jóvenes servidoras, y como hacía calor, quiso bañarse en el jardín. Allí no había nadie fuera de los 2 ancianos escondidos y al acecho. Ella dijo a las servidoras: «Tráiganme la crema y los perfumes, y cierren la puerta del jardín para que pueda bañarme». En cuanto a las servidoras salieron, ellos se levantaron y arrojándose sobre ella le dijeron: «La puerta del jardín está cerrada y nadie nos ve. Nosotros ardemos de pasión por ti.
consiente y acuéstate con nosotros. Si te niegas, daremos testimonio contra ti, diciendo que un joven estaba contigo y que por eso habías hecho salir a tus servidoras. Susana gimió profundamente y dijo: no tengo salida. Si consiento, me espera la muerte. Si me resisto, no escaparé de las manos de ustedes. Pero prefiero caer en las manos del Señor sin haber hecho nada que pecar delante de Él. Susana gritó con todas sus fuerzas. Los dos ancianos también se pusieron a gritar contra ella, y uno de ellos corrió a abrir la puerta del jardín. Al oír esos gritos en el jardín, la gente de la casa se precipitó por la puerta lateral para ver lo que ocurría. Y cuando los ancianos contaron su historia, los servidores quedaron desconcertados, porque jamás se había dicho nada semejante de Susana. Al día siguiente, cuando el pueblo se reunió en casa de Joaquín, su marido, también llegaron los ancianos con la intención criminal de hacer morir a Susana. Ellos dijeron en presencia del pueblo: manden a buscar a Susana, hija de Gilquías, la mujer de Joaquín. Fueron a buscarla y ella se presentó, acompañada de sus padres, sus hijos y todos sus parientes. Todos sus familiares lloraban, lo mismo que todos los que la veían. Los dos ancianos se levantaron en medio de la asamblea y le pusieron las manos sobre la cabeza. Ella, bañada en lágrimas, levantó sus ojos al cielo, porque su corazón estaba lleno de confianza en el Señor. Los ancianos dijeron: mientras nos paseábamos solos por el jardín, esta mujer entró allí con dos servidoras, cerró la puerta y después hizo salir a las servidoras. Entonces llegó un joven que estaba escondido y se acostó con ella. Nosotros, que estábamos en un rincón del jardín, al ver la infamia, nos precipitamos hacia ellos. Los vimos abrazados, pero no pudimos atrapar al joven, porque él era más fuerte que nosotros, y abriendo la puerta se escapó. En cuanto a ella, la apresamos y le preguntamos quién era ese joven, pero ella no quiso decirlo. De todo esto somos testigos. La asamblea les creyó porque eran ancianos y jueces del pueblo, y Susana fue condenada a muerte. Pero ella clamó en alta voz: Dios eterno, tú que conoces los secretos, tú que conoces todas las cosas antes que sucedan, tú sabes que ellos han levantado contra mí un falso testimonio. Yo voy a morir sin haber hecho nada de todo lo que su malicia ha tramado contra mí. El Señor escuchó su voz. Cuando la llevaban a la muerte, suscitó el Santo Espíritu de un joven llamado Daniel, que se puso a gritar: yo soy inocente de la sangre de esta mujer. Todos se volvieron hacia él y le preguntaron: ¿qué has querido decir con esto? De pie en medio de la asamblea, él respondió: ¿son ustedes tan necios, israelitas? Sin averiguar y sin tener evidencia, ustedes han condenado a una hija de Israel. Vuelvan al lugar del juicio, porque estos hombres han levantado un falso testimonio contra ella. Todo el pueblo se apresuró a volver y los ancianos dijeron a Daniel: ven a sentarte en medio de nosotros y dinos qué piensas, ya que Dios te ha dado la madurez de un anciano. Daniel les dijo: sepárenlos bien a uno del otro y yo los interrogaré. Cuando estuvieron separados, Daniel llamó a uno de ellos y le dijo: hombre envejecido en el mal, ahora han llegado al colmo los pecados que cometías anteriormente, cuando dictabas sentencias injustas, condenabas a los inocentes y absolvías a los culpables, a pesar de que el Señor ha dicho: no harás morir al inocente y al justo. Si es verdad que tú la viste, dinos bajo qué árbol los has visto juntos. Él respondió: bajo una acacia. Daniel le dijo entonces: has mentido a costa de tu cabeza. El ángel de Dios ya ha recibido de él tu sentencia y viene a partirte por el medio. Después que lo hizo salir, mandó venir al otro y le dijo: raza de Canaán,
y no de Judá. La belleza te ha descarriado, el deseo ha pervertido tu corazón. Así obraban ustedes con las hijas de Israel, y el miedo hacía que ellas se les entregaran. Pero una hija de Judá no ha podido soportar la iniquidad de ustedes. Dime ahora, ¿bajo qué árbol los sorprendiste juntos? Él respondió, bajo un ciprés. Daniel le dijo entonces, tú también has mentido a costa de tu cabeza. El ángel de Dios te espera con la espada en la mano para partirte por el medio. Así acabará con ustedes. Entonces toda la asamblea clamó en alta voz, bendiciendo a Dios, que salva a los que esperan en él. Luego todos se levantaron contra los dos ancianos, a los que Daniel por su propia boca había convencido de falso testimonio, y se les aplicó la misma pena que ellos habían querido infligir a su prójimo, para cumplir la ley de Moisés. Se les condenó a muerte, y ese día se salvó la vida de una inocente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. En praderas reposa mi alma, en su agua descansa mi ser. Él me guía por senderos justos, por amor de su nombre. Aunque pase por valles oscuros, ningún mal temeré, porque sé que el Señor va conmigo, su cayado sostiene mi fe. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. Tú preparas por mí una mesa frente a aquellos que buscan mi mal. Con aceite me ungiste, Señor, y mi copa rebosa de ti. Gloria a Dios Padre omnipotente y a su Hijo Jesús el Señor, y al Espíritu que habita en el mundo por los siglos eternos. Amén. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. Palabra, Señor, está. Si la luz de mis ojos, tu palabra, Señor, es la verdad. Y la luz de mis ojos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús fue al monte de los olivos. Al amanecer volvió al templo
y todo el pueblo acudía a él. Entonces se sentó y comenzó a enseñarles. Los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio de todos, dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés en la ley nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Y tú qué dices? Decían esto para ponerlo a prueba, a fin de poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, comenzó a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían, se enderezó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que arroje la primera piedra. E inclinándose nuevamente, siguió escribiendo en el suelo. Al oír estas palabras, todos se retiraron uno tras otro, comenzando por los más ancianos. Jesús quedó solo con la mujer, que permanecía allí, e incorporándose le preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Nadie te ha condenado? Ella les respondió: Nadie, Señor. Yo tampoco te condeno, le dijo Jesús. Vete, no peques más en adelante. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La afirmación central del Salmo 23, el conocido Salmo del Buen Pastor que hemos escuchado hoy, con el que hemos respondido a esa larga lectura del libro de Daniel, es: tú estás conmigo, aunque camine por cañadas oscuras, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo. Tú estás conmigo. Yo creo que es un salmo que en estas situaciones difíciles que estamos viviendo, de incertidumbre respecto al futuro, nos ayuda realmente a repetirnos a cada uno de nosotros estas palabras. Nos llenan de paz, nos llenan de confianza en el Señor. Aunque camine por cañadas oscuras, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo. Estas palabras han sostenido la vida de muchos creyentes a lo largo de la historia. Palabras como estas, salmos como este, han sostenido la vida, la fe de personas que, como la protagonista de la lectura que hemos escuchado del libro de Daniel, tuvo que pasar por una enorme injusticia. Se le hizo una enorme injusticia. Aquellos ancianos, jueces de Israel, corruptos que condenaron injustamente a una inocente, a una hija del pueblo de Israel, a la que se le estaba haciendo una injusticia. Pero aquello acabó en una alabanza a Dios que protege la vida de los inocentes, porque aunque camine por cañadas oscuras, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo. Y ese salmo, sin duda, sostuvo la vida de Cristo, que también pasó por un juicio injusto. Él, el inocente, fue injustamente condenado a morir en la cruz. No podemos olvidar, estamos ya una semana antes de celebrar la gran semana de la pasión de Cristo, no podemos olvidar que la causa de la muerte de Cristo fue un juicio injusto. Un juicio injusto que se le hizo. Seguro que estas palabras del Salmo sostuvieron su vida. Aunque camine por
cañadas oscuras, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo. Y estas palabras tienen que sostenernos también en la situación difícil que estamos viviendo en estos días, a las familias de los enfermos que están sufriendo, a los enfermos que pasan por esta situación difícil de incertidumbre, también a los que estamos con el temor también de que no sabemos, ¿no?, qué es lo que va a pasar, cuánto va a durar esto, hacia dónde va todo esto. Aunque camine por cañadas oscuras, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo. Y hermanos, la lectura de este impresionante evangelio que hemos escuchado, yo diría que nos lleva mucho más allá de la justicia. Nos lleva al Dios de la misericordia, que va mucho más allá de la justicia. Lo que nos presenta la primera lectura hoy es una situación de injusticia que se hace, de corrupción en la justicia, de la que lamentablemente pues tanto sabemos. Especialmente aquí en Bolivia sabemos mucho de esto. Sabemos mucho de condena a inocentes, solamente siguiendo intereses particulares, siguiendo ideologías políticas. Se condena a inocentes. Sabemos, pero el Evangelio va mucho más allá. No es ni siquiera un tema de justicia, es un tema de misericordia. Es el Dios de la misericordia, no es el Dios de la justicia el que se muestra ahí, porque bueno, no hay razones para pensar que aquella mujer no fuese realmente una adúltera. No es que se le estaba haciendo una injusticia. Seguramente era una adúltera. Dice que había sido sorprendida en flagrante adulterio. Entonces no es que no lo fuese. Ni tampoco se juzga la justicia o no de aquella ley tan cruel que existía en Israel y existe todavía en tantos países más de religión islámica, ¿no? Apedrear a las adúlteras. No se juzga esa ley. Lo que Jesús dice, la posición en la que Él se pone y que nos enseña tanto a todos nosotros, es que nadie es quien para juzgar. Allí no había nadie que pudiese juzgar a aquella mujer. Jesús invita a mirarse cada uno en su realidad de pecador. El que esté libre de pecado, que le tire la primera piedra. Nadie somos quienes para juzgar. Nadie podemos juzgar a los demás. Nosotros no somos quienes, porque todos estamos metidos en una situación de pecado. Si nos miramos con sinceridad, ninguno podemos juzgar a aquella mujer, ni podemos juzgar a nadie. No hay nadie que pueda juzgar. El único que puede juzgar es Dios. Y el Dios que aparece en este texto no juzga, sino que perdona. En la persona de Cristo se le dice a aquella mujer, mujer, yo tampoco te condeno. En adelante, no peques más, pasa a una nueva vida. Jesús, que nos muestra el rostro misericordioso de Dios, da una oportunidad nueva a aquella mujer. Da una nueva oportunidad, pasa a una nueva vida. Yo tampoco te condeno. En tu pasado, en tu pecado, pasa a una vida nueva. Es un texto entonces también que nos da mucha paz porque nos pone ante el rostro del verdadero Dios. No somos quienes para juzgar y tampoco somos quienes para juzgar a Dios y para juzgar las obras de Dios. Tantas veces juzgamos nosotros incluso a Dios. ¿Por qué hace lo que hace? ¿Para qué hace lo que hace? Pues la verdad es que no sabemos ni podemos juzgar a Dios,
ni por qué hace lo que hace, ni para qué hace lo que hace. Lo único que podemos hacer es confiar en el Señor, que aunque caminemos por cañadas oscuras, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo. En las cañadas oscuras de la vida, en los momentos difíciles de la vida, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo. Confiemos, hermanos, en el Señor. Presentémosle al Señor con toda confianza nuestras oraciones. Que el Señor nos aumente la fe y la confianza en Él en las situaciones difíciles que estamos viviendo. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos al Señor por nuestros hermanos enfermos. Hoy quiero tener especialmente en cuenta a nuestro obispo del vicariato de Ñuflo de Chávez, Monseñor Antonio Reima, y algunas personas que han pedido que oremos por ellas en su enfermedad, por Nelly Botello, Héctor León, Vladimir Néstor Mamani Apaza, la familia Calle Villán, las familias del sur de la zona de Cochabamba, don Alberto Canales de Quilpué, Chile, el padre José Antonio Cano y el padre Juan Carlos García, para que el Señor les conceda restablecerse, les conceda salud. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos también por nuestros hermanos difuntos, Miguel Gutiérrez, que ha fallecido por coronavirus en Inájar, Córdoba, España, Desiderio Calle Blacut y don José Luis, para que el Señor los acoja con Él en la vida eterna. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Padre amado, te pedimos que seguimos encomendando la vida de tantas familias que están viviendo en cuarentena. Te pedimos por aquellos ancianos que viven solos, para que la solidaridad se muestre entre todos nosotros. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Pidamos al Señor que pacifique a las personas que estos días también adoptan actitudes violentas contra los enfermos, les culpan del contagio, se niegan también a que enfermos lleguen a sus hospitales. Que el Señor nos haga entrar en cordura, de verdad tener actitudes de paz, de confianza y no de violencia. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Te pedimos, Señor, por todas las familias que atraviesan de manera especial este momento difícil de la enfermedad, para que puedan también decir con convicción cada vez que tú eres su pastor, que en ti se pueden refugiar. Que cada uno de nosotros también pueda ser testimonio de esa fe, de ese encuentro contigo. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Acoge, Padre, en tu bondad nuestras oraciones, nuestras situaciones difíciles, nuestras desesperanzas, todo lo que es la vida humana. Acógela, Señor, en este día. Concédenos lo que te pedimos y que realmente podamos pronto darte gracias por tu acción en medio de nosotros. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En tu altar, Señor, te ofrecemos hoy día el pan, te ofrecemos el vino también.
amor. Con esta ofrenda, Señor, junto a ti queremos estar. Con tu cuerpo y tu sangre, Señor, será más fácil llegar. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te pedimos, Señor, que quienes nos disponemos a celebrar los santos misterios, te ofrezcamos la feliz pureza del alma como fruto de la penitencia corporal. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por la pasión salvadora de tu Hijo, la humanidad entera fue capaz de glorificarte, porque en la fuerza inefable de la cruz se manifestó el juicio del mundo y el poder de Cristo crucificado. Por eso, con todos los ángeles y santos, cantamos sin cesar tus alabanzas. Santo, santo es el Señor, santo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Eugenio, sus auxiliares Giovanni y Pascual, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos Miguel Gutiérrez, Desiderio Calle Blacut, don José Luis, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y queridos hermanos, recemos con humildad y confianza, diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. Amén. La sangre de Cristo. Amén. La sangre de Cristo. Amén. Cuerpo de Cristo. Amén. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo.
Oremos. Fortalecidos por la celebración de tus sacramentos, te pedimos, Padre, que seamos purificados de nuestros vicios y lleguemos a ti por el diligente seguimiento de Cristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Queridos hermanos, en el nombre del Señor, vayamos en paz. Demos gracias a Dios. Y antes de despedirnos, agradecerles a los que se unen a esta comunidad a través del Facebook, a través del YouTube, de los diferentes medios de comunicación. De verdad que nos sentimos cada vez, a través de esto que está sucediendo, que nos hace que nos veamos a través de estos medios cada día, nos sentimos hermanos. Realmente, algunos nos han indicado que estamos en la Eucaristía demasiado juntos. Tenemos que aclarar que nosotros somos una comunidad que estamos haciendo cuarentena todos juntos. O sea, no es el caso que aquí nos veamos cada mañana viniendo desde nuestra casa, sino que estamos en nuestra casa, ¿no? Es una casa esta muy grande y estamos todos viviendo aquí, haciendo juntos este tiempo de aislamiento. Entonces estamos aislados, por eso pues no vemos ningún problema, ¿no?, en estar así más juntos. Esto les quería aclarar también para su tranquilidad. Nos vemos entonces esta tarde a las 7, tendremos el rezo del Santo Rosario.